Estamos agradecidos, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Ahora fuerte y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de ti gozo allí, te ofrendo mi vida en gratitud. Confiamos en ti, Señor. Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para
Ok. Muy buenas noches, queridos hermanos. Hay gozo en la casa del Señor. Para mí es un gran privilegio poder estar aquí delante de ustedes, llevando este gran privilegio de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Para ello les voy a invitar que podamos inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojitos y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Amén. Bueno. Señor amado, gracias por esta linda noche, Señor, esta gran oportunidad que tú nos das de poder acercarnos delante tuyo, Señor, con corazones agradecidos, Señor, con corazones necesitados de ti, Padre amado. En esta hora quiero poner delante tuyo, Señor, mi vida, que pueda, Señor, transmitir el mensaje que tú, Señor, has puesto en el corazón de tu siervo, Señor. En esta hora, Padre amado, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, juntos, unánimes, en un solo sentir, necesitados, Señor, de poder compartir, de poder hablar de tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, por esta linda oportunidad. Te bendecimos y para ti sea la gloria, la honra, el honor por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Muy bien. El día de hoy me ha tocado el privilegio y quiero dar gracias a Dios por esta enorme oportunidad de poder compartir y llegar a sus casitas. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la sabiduría, ¿de acuerdo? Llamada también Chokwot. Espero que esté pronunciándolo correctamente. Para ello les voy a invitar que abramos nuestra Biblia en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo del 7 al 11. Y vamos a leerlo. Amén. Dice, de este llegué a ser ministro, conforme a la dádiva de la gracia de Dios que me ha sido conferida, según la acción de su poder. A mí, que soy menos que el menor de todos los santos, me ha sido conferida esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y para aclarar a todos cuál es la administración del misterio que desde la eternidad había estado escondido en Dios, quien creó todas las cosas. Todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios a los principados y las autoridades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Qué hermosa palabra, porción de la palabra. Estamos viendo aquí que el apóstol Pablo está presentándose. Él es el apóstol que predicó a los gentiles, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver, vamos a continuar. Ahora, la Biblia enseña que la sabiduría de Dios es la que va a enviar a los apóstoles y a los profetas. Dice la palabra, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros. Pero ¿quién envía esos profetas y esos apóstoles? Sí, la sabiduría de Dios, ¿de acuerdo? Ahora, ¿para qué lo envía? ¿Para qué? Ajá, Él envía, el Señor envía, la sabiduría de Dios va a enviar. ¿Para qué? Para que edifiquen y perfeccionen. Ajá, de como dice en el libro de Efesios de 3 al 7 al 11. ¿Para qué? Para aclarar a todos cuál es la administración del misterio que desde la eternidad había estado escondido en Dios, quien creó todas las cosas. Todo esto es para que ahora sea dada a conocer, para que se nos sea enseñado, para que seamos adiestrados, para que seamos edificados. Ok, ahora, no solamente para qué, sino que es importante que guíen a la iglesia. ¿A qué? A llegar a la estatura del varón perfecto. Dice en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿De acuerdo? Entonces los profetas, en este caso, los ministros han sido enviados para que guíen, para que perfeccionen, para que alcancemos, para que nos lleven al avance, a la comprensión de la plenitud de la sabiduría de Dios. Esto quiere decir que lleguemos a tener la epignosis, ¿de acuerdo? Muy bien, esta es la pequeña introducción y ahora vamos a dar inicio, ¿de acuerdo?
Ahora, dice la palabra que nosotros debemos ser conscientes que podemos pedirle al Señor que nos ayude a comprender la sobrenaturalidad de Dios. Y para ello vamos a leer en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, si alguno de nosotros necesita que el Señor nos llene de sabiduría, es que la pida a Dios. Eso quiere decir que tenemos que acercarnos ante Él y decirle, Señor, dame sabiduría, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Él no hace discriminación. Él no dice, para ti nomás y a ti te voy a dar un poquito más y a la fulanita le voy a dar menos. No, para todos igual. Y le será dada. ¿De acuerdo? Ahora, esto nos va a ayudar a comprender la sobrenaturalidad de Dios. O sea, para poder alcanzar el conocimiento de sabiduría, tenemos que pedírsela al Señor. Ahora, la sabiduría de Dios. Esto es muy, muy, muy lindo. La sabiduría de Dios se encuentra en varias traducción de la palabra en hebreo, del Strong, del 2454, que significa chowot, ¿de acuerdo? Ahora, esas cinco veces que se ve entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, nos hablan acerca de qué? De las 5 características que tienen los 5 ministerios, ¿ok? Entonces, la sabiduría de Dios se va a dar a su pueblo por medio de los 5 ministerios. Eso quiere decir que el Señor a algunos instituyó como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a unos como pastores y como maestros, los 5 ministerios. Ahora, dice la palabra en el libro de Efesios que esta sabiduría de Dios es multiforme, tiene varias facetas, ¿de acuerdo? Esas facetas son como, por ejemplo, virtud, ¿sí? Virtud, que quiere decir fuerza, poder, tiene ese espíritu y tiene entidad. Ahorita vamos a ver los versículos bíblicos. Aquí quiero poner un pequeño hincapié en la multiforme. Lo que es multiforme significa múltiple, mucha variedad. Eso es lo que significa la palabra múltiple, que viene de la palabra polaipoikilos. Un poco complicado, pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor en el libro de Efesios 1:17. Muy bien. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en conocimiento de Él. En conocimiento de Él. ¿De acuerdo? Entonces, la sabiduría de Dios, aparte de ser una de sus facetas, tener virtud, también es un espíritu. Ahora, en Proverbios 1:20 dice que la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Proverbios 1:20. Quiere decir que es una entidad, ¿de acuerdo? Es una entidad. Son algunas facetas de la sabiduría de Dios. Amén. Muy bien. Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro desarrollo del tema. Ok, vamos a ver primero ahora las características del maestro. Las características del maestro. Ok, en Salmo 49:3 vamos a dar lectura. El libro de Salmos 49, versículo 3. Dice así, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. ¿Ok? Entonces, el maestro, las características del maestro van a salir de este versículo, del Salmo 49:3. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. Muy bien. Ahora, vamos a ver. Tenemos algunos ejemplos. Vamos a ver quién, por ejemplo, fue el maestro de maestros, el Señor Jesús. En Mateo 5:11 tenemos el ejemplo, Mateo 5:11, que Él nos habla acerca de que bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal en contra de vosotros falsamente por causa de mí. Tenemos ese ejemplo, el ejemplo que el Señor, como maestro, Él iba pregonando, bendiciendo. El maestro debe de abrir su boca para bendecir al pueblo de Dios. Bendecir significa que haya gozo. La palabra bendición significa bienaventuranza.
La palabra del Señor significa, eso es lo que tiene que llenar el maestro, el ministerio magistral. Tiene que hablar de bendición al pueblo para que el pueblo se pueda ser saciado, para que pueda crecer. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos que la función, una de las características del maestro es que en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Esto quiere decir que el maestro debe de hablar su corazón, palabra de Dios, para edificación del pueblo, para que el pueblo pueda hacer qué cosa. Tiene que abundar en palabra, para que esa palabra se haga rema en la vida del pueblo. ¿De acuerdo? Ahora, en primera de Timoteo 2:7 vemos y dice así, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Ahí tenemos a quién, al apóstol Pablo. Pablo, el apóstol Pablo, fue un gran ejemplo de maestro. Él fue el maestro, él fue levantado para poder pregonar el evangelio a los gentiles, a las personas que no eran judías, que no habían nacido en Israel. Y él fue a ellos. Y el Señor le dio, podemos observar que en el libro de Timoteo, en el primer libro y en el segundo libro, y también en el libro de Corintios, algunas características que tenía o que poseía Pablo. Como por ejemplo, él exponía la palabra del Señor sin altivez de palabra. Él no era orgulloso, no se jactaba. Tampoco había altivez de sabiduría. Eso quiere decir de que él no hablaba de, oh, que yo puedo hacer esto, no, yo hago esto, no. Él no hablaba así. Era un maestro y no tenía altivez en la palabra, en el momento de expresarse, ni tampoco en su sabiduría que él poseía. La hora no contenía palabras persuasivas humanas, de sabiduría humana. Él no hablaba de su intelecto, no hablaba de lo que es el mundo, de la humanidad, de la ciencia, de lo que está aquí en la tierra. No, él hablaba acerca del siglo venidero, de lo que Dios predestinó para su pueblo. ¿De acuerdo? Entonces, observamos ahí que la boca del maestro debe hablar sabiduría de parte de Dios. Esa sabiduría de parte de Dios, como el ejemplo que nos dio el Señor Jesús, que tiene que hablar para bendecir, para edificar al pueblo. Y como al apóstol Pablo, sin altivez de sabiduría, en este caso de palabra, ni tampoco altivez de sabiduría, ni persuasión con humanismo. Él no hablaba con humanismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a ver la segunda característica. El pensamiento de mi corazón, inteligencia. Salmos 45:1. Dice la palabra del Señor en Salmos 45:1. Reposa mi corazón palabra buena dirigida al rey, mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente, muy ligera. Ahora, esta palabra es buena para transmitirla, es lo que rebosaba de su corazón, palabra buena, es lo que tiene que haber en la característica de un maestro, que tiene que rebosar en la palabra del Señor para poder transmitirla. ¿Para qué? Para sostener al débil, como dice en Isaías 54. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, saber haber palabras alcanzado, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. En otras versiones dice, Jehová el Señor me dio lengua de discípulo. Ajá. Esto quiere decir que esa lengua que el Señor le ha dado al maestro es para qué? Para sostener al débil, al que está cansado, al que se siente afligido, para una palabra oportuna en el momento exacto. Amén. Ahora, dice, restaurarlo y edificarlo. Segunda de Reyes 12:11. En la palabra del Señor dice en Segunda de Reyes que estaban ellos construyendo el templo, ¿de acuerdo? Estaban restaurando el templo. Entonces, si daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y los que tenían a su cargo la casa de Jehová, y ellos gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová. Entonces, ¿para qué? Ellos también están para restaurar y para edificar. Para restaurar y para edificar. Entonces, el pensamiento de mi corazón, inteligencia. ¿Para qué? Para sostener al débil, para restaurar y edificar al cuerpo de Cristo. ¿Amén? Muy bien. Ahora, siguiente. Inclinaré los proverbios
los proverbios mi oído. En Isaías 54 dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Entonces, importante, inclinaré mi oído ¿a quién? A escuchar la voz de Dios. El maestro tiene que escuchar la voz de Dios. Él tiene que oír la voz de Dios. ¿Para qué? Para que pueda recibir, para que pueda dar la sana doctrina. Ahora, ¿de quién va a recibir la sana doctrina? Él tiene que recibir la sana doctrina por medio del apóstol. ¿De acuerdo? Entonces, el maestro recibe la doctrina, en este caso la enseñanza, por medio del apóstol, y él la traslada al pueblo. ¿Pero cómo? De una manera humilde. Y es humilde para escuchar también a sus consiervos. Es humilde para poder oír a los demás, ¿de acuerdo? A los ministros. Es importante. Entonces, vemos ahí las cualidades o las características que debe poseer un maestro. ¿Amén? Muy bien, seguimos. Ya lo vimos. Ok, ahora vamos a ir al segundo, que es el evangelista o el ministerio evangelístico. Ok, vamos a leer Lucas capítulo 14, 21. ¿De acuerdo? Lucas 14, 21. Dice así, cuando el siervo regresó, informó de todo a su señor. Entonces, enojado, el dueño de casa dijo a su siervo, sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. ¿Se acuerdan, hermanos, que esta es la parábola cuando el Señor sale y invita a todos a su gran banquete? Y la gente, a los invitados, los convidados no llegaron. Y el Señor agarró y le dijo, vayan, y le mandó a sus siervos. Vengan y traigan ¿a dónde? A las calles, a los callejones de la ciudad, traigan a los pobres, a los mancos. Ese es el ministerio evangelístico. Ellos tienen que salir ¿a dónde? A las calles. Como dice Proverbios 1:20, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, en la calle, en las plazas. El ministerio evangelístico tiene que ir al perdido, tiene que ir a rescatarlos, tiene que ir a pregonar el evangelio, porque ese es el llamado que Dios le ha dado a ellos como ministerio evangelístico. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a ver que el ministerio evangelístico o los evangelistas tienen algunos aspectos a los que se van a enfrentar para poder realizar su función. ¿De acuerdo? El primero, ellos tienen que enfrentarse, ¿qué cosa? En contra de la muerte. La muerte, ¿de acuerdo? Ok. Ahora, en Romanos 6:23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es, vamos a verlo aquí. Ajá. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gente andaba, nosotros hemos estado muertos en nuestro pecado, pero alguien pregonó, alguien nos habló acerca de la bondad del Señor, que podemos llegar a ser salvos. ¿Por qué? Porque dice en Ezequiel 11, dice, habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad, habéis llenado sus calles de muertos. Pero el evangelista tiene que salir por ellos, tiene que pregonar, tiene que ir a las calles, tiene que ir a las cárceles, tiene que ir a rescatar a esas almas perdidas. Muy bien. Ahora, vemos en Jeremías 9:21, dice, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios, exterminando a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Cuando yo leí esto, que mi corazón se compujo, porque ¿saben qué, hermanos? ¿Saben qué, amigos? En esta época, los niños han sido echados al Nilo, así como el libertador, cuando hubo lo de Moisés, cuando él iba a nacer, el faraón quiso desterrar a todos los niños, los mató, era un edicto, ¿de acuerdo? Igual de esta misma manera, ahora con esta ideología de género, con esta nueva imposición que están tratando de meter en las escuelas y en nuestra sociedad, ¿qué están haciendo? El enemigo quiere matar a los niños, y nosotros como pueblo de Dios tenemos que despertar y darnos cuenta que la función del evangelismo es también hacia los niños. Debemos rescatarlos, debemos, ¿qué cosa? Que salven sus almas para que sean
hijos de Dios por medio de Jesucristo. Nosotros, la iglesia, no podemos mantenernos sin hacer nada, impávidos ante ello. No, nosotros debemos de qué, así como el Señor Jesucristo, cuando fue enviado acá a la tierra, Herodes se levantó. Él se levantó y quiso matar a todos los niños porque sabía que venía el Salvador. De la misma manera, el Señor está pronto a venir y los niños van a ser atacados. Nosotros tenemos que predicarles a ellos también. Amén. Muy bien. Ahora, vamos a ver. También el evangelista también se enfrenta en contra del hambre. Vamos a leer Lamentaciones 2:19. Le voy a invitar a que pueda leer conmigo. Lamentaciones 2:19. Dice, levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos por la vida de tus pequeños que desfallecen de hambre en las esquinas de todas las calles. Oh, Señor, el evangelista lleva el pan de la palabra de Dios. El evangelista tiene que llevar el pan, la palabra, el maná, para que la gente no se muera. En aquellos que nunca la han escuchado, él también tiene que llevar, ¿qué cosa? Justicia. También tiene que llevar, ¿qué cosa? Salvación. Si no, ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ajá, como en Mateo 16, dice que tiene que ir el evangelista por las ovejas perdidas. Amén. Muy bien. Ok. Ahora vamos a ver. Tercera característica tiene que enfrentar el evangelista. Tiene que luchar en contra del león, ¿de acuerdo? La palabra del Señor dice en 2 de Pedro 5:8 que el enemigo de nuestras almas, ¿dónde está? Que el enemigo de nuestras almas ha venido, ¿qué? Para robar, matar y destruir, ¿cierto? Él ha venido para matar, robar y destruir, para arrebatar esas almas que son para Cristo. Entonces, el enemigo está vencido. Ese león está, por medio de Jesucristo, él está vencido. Y ahora el evangelista tiene que arrebatar a las ovejitas perdidas. Tiene que rescatarlas. Tal vez se fueron, esa ovejita se fue, estaba muy distraída y se fue. El evangelista tiene que rescatarla. Amén. Muy bien. Ahora, también el cuarta característica, o en este caso que se enfrenta a un evangelista, es a la idolatría. La idolatría. Muy bien, vamos a leer, ahora vamos a buscar la idolatría. Vamos a leer Ezequiel 16:24. Ezequiel 16:24. Dice, te edificaste lugares altos y te hiciste saltar en todas las plazas. El pueblo de Israel se olvidó de su Señor y edificó idolatría. Se hizo ídolos de barro, ídolos de yeso, ídolos, algo que no le agrada a Dios, porque Él es un Dios celoso. A veces la gente cree que se predica de una religión y se oponen a salir. El apóstol Pablo, cuando fue a predicar, él llegó a la ciudad de los habitantes de Atenas, en el libro de Hechos, podemos ver, y ellos tenían todos sus ídolos, eran tan idólatras que tenían incluso un espacio y decía ahí, al Dios no conocido, porque ellos tenían ídolos para todo. Entonces, en esta época, así como la anterior, existe idolatría en el corazón de las personas. Las personas a veces idolatran su trabajo, su familia, idolatran a sus hijos. Entonces, el evangelista va a ir en contra de ello, va a luchar en contra de ello. Amén. Muy bien. Ahora vamos a seguir. Eso es acerca del ministerio evangelístico. Muy bien. Ahora vamos a continuar, queridos amigos y hermanos. Vamos a ver ahora el ministerio apostólico o los apóstoles, ¿de acuerdo? Para ello, vamos a leer Proverbios 9:1 y dice la palabra del Señor así. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Sus 7 columnas. Esta característica de la sabiduría nos muestra funciones del ministerio apostólico, tales como cuáles: edifica casa, edifica su casa. Eso significa que guarda doctrinalmente a la iglesia para que no haya que la iglesia sea sometida a vientos de doctrina. Que por allá dijeron, no, ¿qué dice la palabra del Señor? Por eso la función del apóstol, una característica de los apóstoles es que trazan, fundamentan la palabra de Dios, la doctrina, la sana doctrina. ¿De acuerdo? Ahora, ellos tienen que tener, ¿qué cosa? Visión.
les da a dar una visión para edificar la iglesia. Una visión para poder edificar la iglesia. Vamos a leer la palabra del Señor. Ok, dice en Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, la función del apóstol tiene que labrar las 7 columnas, tiene que equipar a la iglesia. ¿De acuerdo? Tiene que tener una visión para edificar la iglesia, envía equipos ministeriales a hacer la obra de Dios. Eso quiere decir que levanta a otros apóstoles, les enseña, les instruye, los equipa para poder enviarlos a la obra de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, dice la palabra, hemos visto que nosotros somos piedras vivas que edifican. Eso quiere decir que el Señor va a edificar en los cristianos para que formen parte de las columnas del templo de Dios. Eso lo vemos en el libro de Apocalipsis. La función del apóstol es que vaya a edificar la casa. Y nosotros, dice en Efesios 2:20, edificado sobre ¿qué? El fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ellos nos van a edificar a nosotros, pero ¿quién es nuestra piedra angular? ¿Quién es nuestra roca? Es Cristo Jesús. Entonces, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, para que lleguemos, para que alcancemos la estatura del varón perfecto, para llegar a ser la obra de Dios. Amén. Ahora, el apóstol no va a edificar en cualquier lugar, tiene que edificar en lo que es lo correcto. Tiene que edificar en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces el apóstol edifica nuestra casa, nos levanta a nosotros para que podamos, ¿qué cosa? Ser, como dice su palabra, 7 columnas en la casa del Señor. Amén. Muy bien. Ahora, vamos a continuar. Ahora vamos a ver el ministerio pastoral o el pastor. Siempre se dice cuando hablamos de los 5 ministerios, se ve el dedo donde está nuestro, digamos, el anillo, ¿no? ¿Por qué? Porque es figura que el pastor es el que se va a encargar de la iglesia, ¿de acuerdo? Ahora, el pastor tiene algunas funciones. Vamos a ver qué funciones tiene el pastor, ¿de acuerdo? Ajá, vamos a leer Proverbios 14:1. ¿Listo? Vamos a leer. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Entonces, en este verso se refiere a que la función del pastor es que el buey, en este caso el pastor, porque es el buey, trae el alfolí limpio, hay abundancia de pan, va a ser sabio para poder edificar la casa del Señor. En este caso somos nosotros la casa, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son esas funciones? Primero, edifica y restaura, edifica y restaura. Vamos a leer Zacarías 11:6, que dice la palabra. Zacarías 11:16. Porque he aquí, yo voy a levantar en la tierra un pastor que no se preocupará de la que perece, ni buscará a la descarriada, ni curará a la herida, ni sustentará a la fuerte, sino que comerá la carne de la cebada y arrancará sus pezuñas. ¡Oh, qué hermoso, qué hermosa promesa! El Señor nos está diciendo aquí que Él ha venido Él levantando siervos, pastores, ¿para qué? Para construir, para edificar, para reparar, ¿de acuerdo? Ahora, en Génesis 33:13 dice, pero él le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar de las ovejitas, de las ovejas y de las vacas que están criando. Si los apuramos muchos en un solo día, todos los rebaños morirán. Entonces, el pastor tiene cuidado del rebaño. Él tiene que tener cuidado. El pastor debe edificar al pueblo, debe tener cuidado del rebaño porque Dios se lo ha encomendado, especialmente de las ovejitas recién nacidas, del rebaño pequeñito que todavía toma lechecita. Él tiene que preocuparse de ellos en especial. ¿Para qué? Para que no mueran. Si no cumplen eso, el Señor les va a demandar. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Muy bien. Ahora, en Proverbios 31:21 dice, no tiene temor de la nieve por los de su casa,
porque todos los de su casa llevan ropa escarlata. Ay, es una mujer sabia el pastor, es una figura, no es que el pastor sea una mujer, sino que es una figura que él va a proveer de qué cosa, va a cubrir a sus ovejas, va a qué cosa, va a proteger a la iglesia. Eso significa que va a tener una cobertura pastoral, una cobertura, una protección a la iglesia, cuando es la figura de que la mujer sabia va a cuidar de su familia. ¿Amén? Muy bien. Entonces, hemos visto que los pastores, sus funciones es edificar, restaurar, tener cuidado del rebaño y proteger a la iglesia. Ese es el ministerio pastoral. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a seguir. Ahora vamos a ver al ministerio profético o a los profetas. Está basado sus funciones en el libro de Proverbios 24:7. Vamos a leerlo. Proverbios 24:7 dice: muy alta está la sabiduría para el necio. En la puerta no abre su boca. Muy alta está la sabiduría para el necio. En la puerta no abre su boca. Muy bien. Entonces, el profeta tiene que hablar. Él tiene que decir. Ahora, el profeta, ¿qué cosa? ¿Cuáles son sus funciones? El profeta tiene que hablar de los eventos futuros personales. Eventos futuros personales. Tenemos en el libro de Hechos 21:10, vamos a leer, y dice: y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo. ¿Sí? Él fue el profeta Agabo que profetizó. ¿A quién? A uno de los apóstoles. Agarró su cinto, se lo sacó y dijo que así iba a morir, que así lo iban a, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, el profeta, una característica de él es que manifiestan los dones de inspiración, de profecía, género de lenguas, interpretación de lenguas, revelación, que son la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, por lo que puede predecir eventos futuros para determinadas personas, como Agabo le anunció al apóstol Pablo. Amén. Entonces, una de las funciones de los profetas es anticipar los eventos futuros que puedan venir. ¿De acuerdo? Una de sus características. Ahora, vamos a ver la siguiente característica. Eventos futuros mundiales. Hechos 11:18. Hechos 11:18. Y dice la palabra del Señor así: y al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Y al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. La función de profeta se extiende hacia el cuerpo de Cristo alrededor del mundo, por lo que se debe trasladar la palabra al pueblo para que se prepare y confíe en el Señor. No en el profeta, sino que confíen en el Señor. Entonces, el profeta tiene que predecir también eventos futuros mundiales. Otra característica del profeta es de que tienen visiones, ¿de acuerdo? Tienen visiones. Y lo vamos a leer en el libro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 3. En el libro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 3. Dice: y extendió algo semejante a una mano, y me tomó por un mechón de mi cabello, y el Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo, y me llevó a Jerusalén en visiones de Dios, a la entrada de la puerta que mira al norte del atrio interior, allí donde estaba la morada del ídolo de los celos que provoca los celos. ¡Wow! La Biblia nos enseña que así como Ezequiel fue tomado por el Señor entre el cielo y la tierra, y allí le mostró visiones acerca del templo y de los levitas. El Señor le va a dar esa función a los profetas de mostrarle por visiones. Dice: no sé si es que aquí o en la tierra, como el pastor nos estaba hablando acerca de las exanástasis, ellos tienen visiones. El ministerio profético tiene visiones. Hermanos, qué maravilloso. Dice el Señor edificó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Pero para quién? Con la multiforme gracia.
por la multiforme. ¿Por qué? Para la múltiple, para la edificación de nosotros, los hijos de Dios, de su pueblo, de la iglesia. Somos muy bendecidos, mis queridos hermanos. Yo me siento muy, muy, muy bendecida y quiero cerrar con esto. Debemos permitir que el Señor forme la imagen de su Hijo Jesucristo por medio de los 5 ministerios. Perdón, por medio de los 5 ministerios. Asimismo, debemos de solicitar a Dios, debemos de pedirle a Dios que derrame a nuestras vidas la sabiduría que proviene de lo alto. Que Él derrame, así como lo dijo en Santiago 1:5, que le pidamos al Señor sabiduría. ¿Para qué? Para que podamos comprender la sobrenaturalidad de Dios, para que podamos alcanzar la epignosis, el real conocimiento, el conocimiento pleno que nos puede dar Dios. Entonces, la sabiduría de Dios ha sido provista para nosotros por medio de regalos, por medio de dones que son hechos hombres. Los 5 ministerios son para edificación de su iglesia. Cada uno de ellos cumple una función determinada. El día de hoy he podido compartir acerca de la sabiduría chomó, ¿sí? La sabiduría de Dios. Cuán grande y bello es nuestro Señor. Ahora, todos estos ministerios están fundamentados, basados, edificados en la roca que es Cristo Jesús. Nosotros somos piedras vivas, esas piedras vivas que tienen que llegar a alcanzar la estatura del varón perfecto. Hermanos, estamos viviendo momentos difíciles, estamos viviendo momentos finales. Yo te animo ahora a que tú puedas meditar en ello y decirle al Señor, Señor, yo quiero solicitarte que derrames a mi vida esa sabiduría de Dios que proviene de lo alto, que sobrepasa todo entendimiento. Yo no quiero hablar humanismo, yo no quiero hablar de sabiduría humana, yo no quiero hablar de la altivez, porque dice que la palabra, mucha palabra, te va a dar una hidrocefalia, te va a hacer enfermo de tu cabeza, pero que se haga rema en nuestra vida, que podamos vivir esa coma, que podamos vivir ese punto, que podamos decir, Señor, ya no vivo yo, mas tú vives en mí. Señor, moldéame, ablándame, Señor. Sí, Padre, estoy en este cuerpo de bajeza, pero ayúdame tú a poder alcanzar. Y el Señor ha puesto siervos de Dios para que podamos ser edificados, para que podamos llegar a tener la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, te voy a invitar a que inclines tu rostro. Yo ya he terminado, de verdad. No pensé que iba a poderlo hacer, pero el Señor ha sido bueno y me siento muy bendecida. Y permíteme bendecirte también, mi querido hermano, mi querido amigo que me estás mirando. En esta hora, Señor, venimos delante tuyo, Padre, con corazones necesitados de ti, de tu gracia, Señor. Con corazones necesitados, Señor, de que tú nos llenes de tu Santo Espíritu, que nos des sabiduría de lo alto para que podamos, Señor, comprender, Señor, la inescrutable grandeza de ti, Señor, de lo que eres tú, Padre amado. En esta hora, Señor, que tu palabra no se quede en la mente nuestra, sino que descienda a nuestros corazones. Oh Padre, que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas, edificándonos para poder alcanzar esa estatura que tú necesitas que lleguemos. Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Oh Padre amado, bendice sus vidas, Señor. Si están enfermos, Señor, toca su cuerpo, Padre. Oh Señor amado, si ellos están necesitados de ti, Señor Espíritu Santo, llévalo, Señor, a una nueva dimensión de fe, Señor amado. Oh, Señor, gracias porque tú provees todas nuestras necesidades. Gracias, Señor amado, porque tú eres dador, Señor, dador de todo, Señor. Oh, Padre amado, en esta hora, Señor, bendice, Padre, bendice a mis hermanos, bendice a mi familia, bendice a mis hermanos iglesia, Señor. En esta hora, Padre amado, te doy gracias por ellos. Gracias, Señor, porque tú, Padre amado, nos estás consolidando, porque tú nos estás edificando, porque tú estás haciendo que nosotros crezcamos cada día más y más en ti, Padre amado. Gracias por esta linda oportunidad de poder venir delante tuyo como una iglesia, como la familia que somos, Señor. Gracias, Papito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Sí, ahí en tu casa, di aleluya, gloria a Dios. Él vive, Cristo vive. Muy bien.
Muy bien, hermanos, tengo algunos anuncios que dar. Nosotros, hay un equipo de un grupo de oración, de intercesión. Si usted tiene alguna necesidad, por favor, por interno nos puede hacer llegar, y si ya lo hizo, lo escribió en el muro de nuestro Facebook, y ahora los hermanos van a recabar esa información y la van a poder hacer llegar al grupo de intercesión para que pueda el Señor escuchar nuestras peticiones. Ahora, quiero hacerles llegar eh, algunos saludos. Gracias. Algunos saludos. El día de hoy está de cumpleaños nuestra hermana Esperancita, nuestra hermana Esperanza. Hermana Esperanza, que el Señor te bendiga. Recibe saludos de aquí, de todos de mi casa y de todos los hermanos de la iglesia, porque te amamos. Que lo estés pasando bonito y que el Señor haga su voluntad en tu vida. De la misma manera, hermano Alfonso, esposa de la hermana Marina, ayer también estuviste de cumpleaños y no creas que nos hemos olvidado. Te queremos saludar y decirte que el Señor te bendiga y que pronto nos vayamos a poder estar viendo. Muy bien, ahora, nuestra próxima reunión es el día jueves. ¿A qué hora? A las 7 de la noche. No te olvides, nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Quiero dar saludos a todos nuestros hermanos que han estado sintonizándonos, a la iglesia de Caima, a la iglesia de Mollendo, allá los hermanos de Mollendo, nuestros hermanos de Hilo, a todo lado, donde haya llegado nuestra transmisión, y también a nuestros hermanos en Chile, allá les vamos a dar mucha bendición. Amén. Ha sido un gran privilegio estar con ustedes hoy día. Reciban saludos de nuestro pastor y por favor quiero que sigamos orando. Hay algunos hermanitos que están siendo afectados por este virus, pero hermano, yo confío en el Señor y el Señor es el mismo hoy, ayer, y Él no cambia. Y el Señor nos va a librar de toda peste. Ninguna peste entrará a nuestra casa, a nuestro hogar. El Señor está con nosotros. Así es que confiemos en el Señor y cuando el Señor te sane, vas a venir a dar tu testimonio. Amén. Que el Señor les bendiga. Entonces nos vemos el jueves a las 7 de la noche. Que el Señor les bendiga. Les amo, mis hermanos. Un abrazo y reciban saludos de nuestro pastor. Amén.